Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado atestiguando. Queridos gatos locos, después de una sublevación de electrones, no, la verdad es que no tengo idea qué fue lo que pasó el día de hoy. El día de hoy simplemente internet no me quería dar señal. Tuve que reiniciar computadora, reiniciar modem, reiniciar repetidores. A ver, no me reinicié yo mismo porque no sé cómo hacerlo, pero si no, lo habría hecho. Eh, Dado que ya llevamos 21 minutos de retraso, creo que nos vamos a ir directo al cuento. De cualquier manera, del autor había muy poco que decir. Bueno, a ver, se los platico de rapidísimo. E.F. Benson es un autor británico, inglés, hijo de un director de escuela que después se hizo arzobispo y de una mujer. No encontré el motivo por el cual es conocida como, o fue conocida en su época como la mujer europea más brillante. Poco más que decir. ¿Qué más? Bueno, fue hermano de muchos otros escritores. Ninguno conocido. Él tampoco fue muy conocido, a decir verdad. Bueno, al menos yo jamás había escuchado hablar de él. No obstante, entre los cuentos de reserva que les comentaba, me encontré este cuento. Es curioso porque el lunes pasado les compartí un cuento de reserva y me di cuenta que si no empiezo a sacar esos cuentos de reserva se van a quedar indefinidamente ahí. Y yo sigo leyendo y los cuentos de reserva se siguen enterrando entre más y más y más capas. Entonces decidí comenzar de vez en cuando a sacar cuentos de reserva. Y el día de hoy les traje un cuento de reserva de un autor que la verdad es que yo jamás en mi vida había oído hablar de él. Me lo encontré en una antología, la misma antología de la que sale El fumador de pipa, que al menos a mí me fascinó. Entonces, pues nada, eso es todo. Paso de rapidísimo a la ventana a las ventanas de YouTube solo para que Fernando Ríos R me confirme que estamos 5-5 fuerte y claro, porque después de todo este jaleo estoy un poco inseguro. Y a saludar, a disculparme personalmente si es que alguien está ahí tirando refunfuños y demás. Venga, pasamos a las ventanas. En la horizontal, dice Fernando Ríos R, en electrónica se dice que cuando los electrones no quieren no hay voltaje que los obligue. Ok. Vale, pues sí, no hubo voltaje, no hubo nada. No se querían dejar y me hicieron sufrir un poco bastante. Estoy un poquito alterado, un poquito nervioso por lo mismo, pero bueno, vamos a hacer que fluya este asunto. Solo estoy esperando que venga, dice Fernando Ríos R en la vertical. Hola, hola, capitán, en horizontal y vertical te escuchamos 5-5. Y, wow, ok. Bastantes comentarios. Inteligencia Orgánica dice, hola, hola, capitán y tripulantes de la nave de los gatos crazies. Luego Fernando Ríos R diciendo que al parecer el capitán tuvo inconvenientes, efectivamente. Inteligencia Orgánica dice, hola Fernando, bueno, el capitán también es humano, algún pequeño contratiempo tendrá. Amalia Espósito, hola a todos, hoy miraré desde el televisor que no me deja comentar, esperando al gato capitán. Saludos Amalia Espósito, saludos Inteligencia Orgánica, saludos Fernando Ríos R. Inteligencia Orgánica dice, buenas noches Amalia, bueno, hoy vas a sacrificar intercambios de comentarios por una agradable imagen con mejor tamaño. Excelente noche Amalia. Bueno, vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que esto se vuelva a revelar, me está tirando unos anuncios muy raros. Me dice que no tengo suficiente tasa de video. Yo espero que no estén viéndolo cortado, ni mucho menos. En fin. Pues vámonos. Dejémonos de cosas y vayamos con este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño.
a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. De manera especial a los 504 gatos locos que están ya suscritos y a los que están aquí presentes, por supuesto. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés atestiguando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta La otra cama de E.F. Benson. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Me había ido a Suiza en vísperas de Navidad, esperando, por experiencia, pasar un mes con un tiempo tan magnífico como reparador, patinando todo el día bajo un sol radiante y tostándome con los aires, gélidos y abrasadores a la vez, de aquella plácida atmósfera. Ya sabía que de cuando en cuando podría caer alguna nevada, que en el peor de los casos duraría 48 horas y a la que seguirían otros 10 días despejados y espléndidos, con una temperatura de 0 grados por la noche, pero suavizada durante el día por el esplendor de un sol sin mácula. Muy por el contrario, las condiciones meteorológicas eran, esta vez, espantosas. Día tras día, un viento huracanado se abatía rugiendo sobre aquel valle de alta montaña que, tan calmado y sereno, había esperado encontrar, trayendo consigo un tornado de aguanieve que degeneraba en auténtica nieve por la noche. Por espacio de 10 días no hubo el menor indicio de que tal situación fuera a remitir, y noche tras noche, cuando consultaba mi barómetro convencido de que el fin de tales abominaciones estaría próximo, me encontraba con que el dedo negro había descendido aún un poco más hasta que, como paloma mensajera, quedó fijo en la T de tormenta. Menciono todas estas circunstancias en detrimento de la historia que sigue para que el lector inteligente pueda decir enseguida, si así gusta, que todo lo que ocurrió no fue más que consecuencia de los trastornos nerviosos y digestivos provocados, tal vez, por aquellas por aquellas molestas condiciones atmosféricas que obligaban a una reclusión forzosa. Y ahora volvamos otra vez al principio. Había escrito para reservar una habitación en el Hotel Beau-Cité y al llegar me encontré con la agradable sorpresa de ver que, por la modesta suma de 12 francos al día, me habían adjudicado una habitación en el primer piso, que tenía 2 camas. Era la única disponible, pues el hotel estaba lleno. Temiendo que por error me hubieran dado una habitación de 22 francos, al instante confirmé mi reserva en recepción, pero no había ningún error. Había pedido una habitación de 12 francos y eso es lo que me habían dado. El recepcionista, muy cortés, esperaba que estuviese satisfecho, pues de lo contrario no había ninguna otra libre. Temiendo correr la misma suerte que Esaú, me apresuré a decirle que estaba más que satisfecho. Llegué hacia las 3 de la tarde de un día despejado y magnífico, el último de tal serie, y como al hacer el equipaje había tenido la precaución de dejar mis patines encima de todo, me fui corriendo a la pista de hielo y pasé allí 1 o 2 horas tan agotadoras como espléndidas, volviendo al hotel con la puesta de sol. Tenía que escribir varias cartas y tras pedir que me subieran el té a mi suntuoso apartamento, el número 23, en el primer piso, a él me fui derecho. La puerta estaba entreabierta y al aproximarme, estoy seguro de que, si no fuera a la luz de cuanto ocurrió después, ni siquiera me acordaría de este detalle, oí un ligero ruido dentro de la habitación e instintivamente pensé que sería el mozo del hotel que estaría deshaciendo mi equipaje. Un instante después, ya dentro, vi que estaba vacía. El equipaje estaba ya deshecho, todo aseado y en orden, y parecía sumamente cómoda.
Mi barómetro se hallaba sobre la mesa y observé, desmoralizado, que había bajado casi otra media pulgada. No volví a pensar en el ruido que creía haber oído desde el pasillo. Desde luego, por 12 francos al día, la habitación no podía ser mejor. Había, como ya he dicho, 2 camas, en una de las cuales estaban desplegadas mis prendas de vestir, mientras que mis pijamas se apilaban en la otra. Tenía 2 ventanas, entre las cuales había un lavabo de buenas dimensiones con bastante espacio encima para poner cosas, un sofá con el respaldo vuelto hacia la luz y convenientemente cerca del radiador de la calefacción central, un par de buenos sillones, una mesa para escribir y, lujo de los lujos, una segunda mesa para que cada vez que trajeran el desayuno no fuera necesario apilar precipitadamente libros y papeles con el fin de hacer sitio a la bandeja. Mis ventanas daban al este y el sol poniente llameaba aún en las laderas occidentales cubiertas de nieve. Mientras arriba, desdiciendo a mi abatido barómetro, se veía un cielo limpio de nubes y una fina rodaja de luna en pálido cuarto creciente colgaba en lo alto entre las estrellas que, encendidas, tan solo hacía breves momentos, centelleaban aún con una luz muy tenue. El té no se hizo esperar y mientras tomaba un bocado me dediqué a contemplar cuanto me rodeaba con suma complacencia. Y de pronto, sin ninguna causa aparente que lo justificara, me pareció que la elección de las camas no era la más acertada. Se me antojó imposible dormir en la cama que mi mozo de habitación había escogido para mí. Así que me levanté de un salto y sin pensarlo 2 veces pasé mis prendas de vestir a la otra cama y puse mis pijamas en el lugar que aquellas habían ocupado. El cambio lo efectué casi sin aliento y solo al terminar me pregunté ¿por qué se me había ocurrido semejante cosa? No tenía ni la más remota idea. Simplemente había tenido la sensación de que me habría sido imposible dormir en la otra cama. Pero una vez hecho el cambio, volví a sentirme perfectamente a gusto. Escribir mis cartas me llevó 1 hora aproximadamente y cuando estaba ya con la última, o tal vez la penúltima, en parte debido a su inherente insustancialidad, en parte al sueño que, lógicamente, iba haciendo presa en mí, sentí cómo se me cerraban los párpados y empecé a bostezar ostentosamente. Había pasado 24 horas seguidas en el tren y aquellos aires tan vigorizantes y que tanto estimulaban el apetito, la actividad y el sueño dejaban ya sentir sus efectos y, como aún me quedaba 1 hora antes de tener que vestirme, me tumbé en el sofá con un libro, como excusa, pero con la secreta intención de echar una cabezada. Y entonces empecé a soñar. Soñé que el mozo de mi habitación entraba sigilosamente para decirme, sin duda, que ya era hora que me vistiese para la cena. Supongo que aún quedaban unos minutos, pues al verme dormitando, en vez de despertarme, empezaba a pasearse por la habitación sin hacer el menor ruido y poniéndolo todo en orden. Me parecía que había muy poca luz, pues no podía verlo con claridad. De hecho, sabía que era él porque no podía ser nadie más. Luego se detenía ante el lavabo, encima del cual había una repisa con brochas y navajas de afeitar, y vi cómo sacaba una de las navajas de su estuche y se ponía a suavizarla. La luz se reflejaba con un brillo cegador en la hoja de la navaja. Luego pasaba 1 o 2 veces el pulgar por el filo para probarlo y, ante mi horror, se la llevaba a la garganta. Justo en ese momento, uno de esos estruendos ensordecedores que ponen punto final a los sueños me despertó. Vi la puerta entreabierta y a mi mozo de habitación en el preciso instante de entrar en ella. La apertura de la puerta, no cabe duda, era la que había producido tal estrépito. Me uní a un grupo formado por otros 5 huéspedes del hotel, llegados antes que yo. Todos viejos amigos que solíamos vernos con frecuencia y, tanto durante la cena como después, en los intervalos de una partida de bridge, la conversación discurrió con amenidad sobre los temas más diversos. Los aludes de roca, las previsiones meteorológicas, algo que en Suiza adquiere una importancia extraordinaria y trasciende el mero tópico.
La temporada operística y los requisitos que se debían dar en la mano del muerto para que un jugador pueda negarse a seguir el palo con el que salió su compañero cuando carece de triunfos. Y luego, con unos whiskies con soda y el silencio repentino y el siempre repetido último cigarrillo, nuestra charla cambió de rumbo y, tras un breve inciso sobre los Sun Six, abordó la cuestión de la transferencia de pensamiento y la transferencia de emociones. En este punto, Harry Lambert, uno de los del grupo, explicó el tan manido tema de las casas embrujadas basándose en ese principio. Lo expuso con gran decisión. Todo cuanto sucede, decía, bien sea un paso que demos o un pensamiento que cruza por nuestra mente, incide de un modo u otro en el mundo material que nos rodea. Dicho esto, creo que estaremos todos de acuerdo en que la emoción más intensa y violenta de todas es aquella que lleva a un hombre a dar ese paso tan extremo que es matarse a sí mismo o matar a otra persona. No es difícil imaginar que un hecho de esa naturaleza ha de causar tales estragos en su escenario material, sea este una habitación o un páramo embrujado, que su huella durará un dilatadísimo espacio de tiempo. El aire resuena con los gritos de la víctima y sigue resumando con su sangre. No todo el mundo es capaz de percibirlo, pero las personas sensibles sí lo son. A propósito, estoy seguro de que el camarero que nos ha servido la cena es una persona sensible. Era ya tarde y me levanté. Mandémoslo pues a toda prisa, bromeé, a la escena del crimen. Yo por mi parte me voy corriendo a la escena del sueño. En el exterior, la amenazadora promesa del barómetro empezaba a cumplirse al pie de la letra. Un viento frío y desapacible gemía entre los pinos y ululaba entre las cumbres de las montañas, y había empezado a nevar. La noche estaba totalmente cubierta, y hubiérase dicho que inquietas presencias se movían de un lado a otro en la oscuridad. Pero de nada servía ser agorero, y además, puesto que teníamos que permanecer varios días encerrados en el hotel, yo era afortunado al disponer de un alojamiento tan cómodo. Aunque hubiese preferido enormemente poder distraerme al aire y al sol, tenía muchas cosas con que ocupar mi tiempo sin salir. Y en lo que se refería al presente más inmediato, qué placer estirarse en una cama como Dios manda, después de pasar una noche entumecido en el tren. Ya me había casi desnudado cuando llamaron a mi puerta y el camarero que nos había servido la cena entró trayendo una botella de whisky. Era un hombre joven y de buena estatura, y aunque no me había fijado en él durante la cena, enseguida vi lo que Harry había querido decir cuando aseguró que era una persona sensible. Es un algo inequívoco que se manifiesta en una mirada especialmente penetrante. Esa clase de ojos, ya se sabe, ven debajo de la superficie de las cosas. La botella de whisky para Monsieur, anunció, dejándola encima de la mesa. Pero yo no he pedido whisky, aclaré. Me miró desconcertado. ¿No es esta la número 23? Preguntó. Entonces echó un vistazo a la cama. Ah, debe de ser sin duda para el otro caballero, insistió. Pero si aquí no hay ningún otro caballero, le respondí. En esta habitación estoy yo solo. Volvió a coger la botella. Perdone, monsieur, se disculpó. Debe de haber un error. Yo soy nuevo aquí. Hoy ha sido mi primer día, pero creí que... ¿Sí? Inquirí. Creí que la número 23 había pedido una botella de whisky. Repitió. Buenas noches, monsieur, y perdone. Me metí en la cama, apagué la luz y con el sueño que tenía y aquella sensación opresiva, provocada sin duda por la nevada que estaba cayendo, pensé que me quedaría dormido enseguida, pero no. Mi mente no quería irse a descansar y siguió dando tumbos soñolientos por entre los pequeños acontecimientos del día, como un cansado caminante que fuera tropezando en la oscuridad con las piedras en vez de levantar los pies. Y a medida que me iba venciendo el sueño, me parecía como si mi mente siguiera dando vueltas en un pequeño círculo. En un primer momento recordó
Recordé, soñoliento, el ligero ruido que yo había creído oír dentro de mi habitación. Al siguiente, recordé aquel sueño de una figura moviéndose furtivamente y afilando una navaja de afeitar. Y en tercer lugar, me pregunté por qué a un camarero suizo con mirada de persona sensible le había parecido que la número 23 había pedido una botella de whisky. Pero en aquel momento no intenté buscar ninguna coherencia entre aquellos pequeños hechos aislados. Me limitaba a recrearme en ellos con soñolienta insistencia. Por último, un cuarto hecho vino a completar el círculo del sueño, y me pregunté por qué motivo me había producido tal repugnancia la idea de dormir en la otra cama. Pero no encontraba explicación tampoco para esto último, y los contornos del pensamiento fueron haciéndose más imprecisos y brumosos hasta que perdí la conciencia por completo. A la mañana siguiente empezó la racha de días tormentosos. Nieve y aguanieve caían sin cesar, mezcladas con ráfagas de un viento helado, haciendo prácticamente imposible cualquier distracción en el exterior. La nieve estaba demasiado blanda para bajar en tobogán y se apelotonaba en los esquís, y la pista ya no era más que una sucesión de charcas de nieve a punto de derretir. Todos estos factores en sí mismos eran, por supuesto, más que suficientes para explicar cualquier depresión o abatimiento morales. Pero a mí me parecía todo el tiempo que había algo más a lo que se debían los negros nubarrones que se cernían sobre mi espíritu aquellos días. Y además se había apoderado de mí el miedo, un miedo que, si bien al principio era un tanto vago, fue haciéndose cada vez más definido, hasta que se concretó en miedo a la habitación número 23, y en especial en un pánico cerval a la otra cama. No tenía la menor idea de por qué o cómo me daba miedo. No parecía existir el menor motivo, pero la forma y el perfil de aquel pánico fueron haciéndose cada vez más nítidos a medida que un detalle tras otro de la vida diaria, todos pequeños y triviales en sí mismo, iban tallando y moldeando ese miedo hasta que tomó una forma bien definida. Pero todo era tan gratuito y tan pueril que no podía hablar de ello con nadie. Lo único que podía hacer era repetirme que no era más que un desarreglo nervioso provocado por aquel tiempo tan fuera de lugar. Y sin embargo, detalles los hubo muchos. Una vez me desperté angustiado por una pesadilla, incapaz de moverme al principio, presa de un pánico horroroso, creyendo estar acostado en la otra cama, y en más de una ocasión también me desperté antes de que me llamaran, y cuando me levanté de la cama para ver el día que hacía, vi con un sentimiento de tremenda aprensión que la ropa de la otra cama estaba extrañamente revuelta, como si alguien hubiera dormido en ella y la hubiese después alisado, pero no tanto como para no dejar huellas de la ocupación. Así pues, una noche tendí una trampa, por llamarlo de algún modo, al intruso, cuyo verdadero objeto era calmar más bien mi propio nerviosismo, pues aún me decía a mí mismo que no había ningún motivo para tener miedo. Y remetí las sábanas con gran cuidado y luego volví a poner encima la almohada. Pero a la mañana siguiente se hubiera dicho que mi intromisión no había sido demasiado del agrado del ocupante, pues la ropa de la cama apareció más revuelta de lo que ya era costumbre, y en la almohada podía apreciarse, redonda y bastante profunda, una depresión como la que a veces descubrimos una mañana cualquiera en nuestra propia cama. De día, sin embargo, todos aquellos fenómenos no me daban ningún miedo. Era por la noche, al meterme en la cama, cuando me ponía a temblar pensando en las sorpresas que me depararía la mañana. A veces también ocurrió que quería que se me subiesen algo o que llamaba a mi mozo de habitación. En 3 o 4 de esas ocasiones fue el sensible, como le llamábamos ya, quien contestó a mi timbre, pero por lo que pude observar, el sensible no entraba nunca en la habitación. Abría una rendija la puerta para recibir mis encargos y, cuando volvía, abría de nuevo una rendija para decirme que mis botas o lo que fuese estaban delante de la puerta.
Una vez le hice entrar y vi cómo se santiguaba con el rostro demudado por un pánico cerval, y la visión, desde luego, no me dio muchos ánimos. 2 veces también subió por la noche, cuando yo no le había llamado en absoluto como había ocurrido la primera vez, y abrió la puerta 2 dedos para decirme que mi botella de whisky me esperaba fuera. Pero el pobre hombre se quedó tan estupefacto cuando salí a decirle que yo no había pedido ningún whisky, que no insistí en que me diera una explicación. Me pidió 1000 perdones. Creía que le habían pedido una botella de whisky de la número 23. El error era suyo y solo suyo. Desde luego, no me la cargarían a mi cuenta. Debía de haber sido el otro caballero. Perdón otra vez. Ya recordaba que no había ningún otro caballero, que la otra cama estaba desocupada. Fue la noche en que semejante escena tenía lugar por segunda vez, cuando definitivamente empecé a desear poder yo también estar tan seguro de que la otra cama no la ocupaba nadie. Los 10 días de nieve y ventisca ya estaban tocando a su fin, y esa noche, una vez más, la luna, que había pasado de fina rodaja a escudo resplandeciente, flotaba serena entre las estrellas. Pero aunque en la cena todo el mundo dio muestras, con la subida del barómetro y el fin de la impresionante nevada, de un cambio radical en su estado de ánimo, la intolerable y negra melancolía que me embargaba desde hacía ya 10 días se hizo aún más opresiva y angustiosa. El miedo se me antojaba ahora como una estatua ya casi terminada, y todos aquellos detalles no eran sino las manos que iban moldeando y esculpiendo. Y aunque aún estuviera tapada por sus húmedas sábanas, tenía la sensación de que en el momento menos pensado, la ropa de la cama podía abrirse de golpe y yo tendría que enfrentarme a lo que ocupaba. 2 veces aquella misma tarde me había dirigido a recepción para pedir que me preparasen una cama en cualquier otro sitio, aunque tuviera que ser en la sala de billar o en el salón de fumar, puesto que el hotel estaba lleno. Pero la insufrible puerilidad de mi conducta me sublevaba. ¿A qué le tenía miedo? ¿A un sueño que yo mismo me había forjado? ¿A una simple pesadilla? ¿Al fortuito desarreglo de la ropa de una cama? ¿Al hecho de que un camarero suizo se equivocara con unas botellas de whisky? Era una cobardía verdaderamente intolerable. Pero igualmente intolerable se me antojaba aquella noche el billar o el bridge o cualquier otra forma de diversión. Parecía que mi única salvación estribaba en ponerme a trabajar en serio y sin interrupciones, y después de la cena me retiré enseguida a mi habitación, con el propósito de lanzar mi primera contraofensiva en respuesta al miedo que me atenazaba, y me senté con la firme intención de pasarme varias horas corrigiendo pruebas, una tarea tan humilde como monótona, pero muy necesaria, y que exige una absoluta atención. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor en la habitación para tranquilizarme, y todo me pareció sólido y moderno. Un alegre papel pintado con un motivo de lirios cubría las paredes. El suelo era de tarima. Los tubos del radiador borboteaban en un rincón. Mi pijama estaba dispuesto para la noche sobre la otra cama. La lámpara eléctrica daba muy buena luz y me pareció entonces que había como una sombra, como una extraña mancha en la parte inferior de la almohada y en la superior de las sábanas. Una mancha tan clara como inquietante, y por un momento volví a sentirme agarrotado por el terror. Luego, armándome de valor, fui hasta la cama y la miré más de cerca, y después la toqué. Tanto las sábanas como la almohada, en las que parecía haber aquella especie de mancha o sombra, estaban húmedas. Y entonces me acordé, antes de bajar a cenar, había dejado unas prendas mojadas sobre la cama. Esa era sin duda la razón, y tranquilizado por esta forma extraordinariamente sencilla de disipar mi miedo, volví a sentarme y empecé con mis pruebas. Pero el miedo que había hecho presa en mí era que, en una primera inspección, la mancha no tenía el ligero tono gris que toma la ropa blanca cuando está mojada.
De la planta baja subía al principio el sonido de la música, pues había baile aquella noche, pero estaba tan concentrado en mi trabajo que no presté demasiada atención hasta que al cabo de cierto tiempo me di cuenta de que la música había dejado de sonar. Se oyeron ruidos de pisadas por los pasillos, el rumor de conversaciones en los rellanos de la escalera y el ruido de puertas al cerrarse hasta que gradualmente se fue imponiendo el silencio. La soledad de la noche había hecho acto de presencia. Cuando, reforzado por aquella sensación de soledad, el silencio reinaba ya plenamente, hice la primera pausa en mi trabajo y vi en el reloj que había sobre mi mesa que ya era más de medianoche. Poco me quedaba por hacer, otra media hora y habría acabado, pero tenía que tomar unas notas para ulteriores consultas y mi reserva de papel estaba ya agotada. Sin embargo, había comprado en el pueblo aquella misma tarde, pero se había quedado en recepción, pues al entrar lo dejé allí y luego se me había olvidado subirlo. Bajar a cogerlo sería tan solo cuestión de 1 minuto, debido sin duda a las numerosas bombillas que había encendido en el exterior del hotel. La luz en mi habitación era desde hacía 1 hora más fuerte que nunca, y al salir vi otra vez claramente la mancha en la almohada y las sábanas de la otra cama. Llevaba 1 hora sin acordarme para nada de ella, y volverla a ver constituyó una desagradable sorpresa. Entonces recordé la explicación que le había dado a algo tan chocante como aquello, y con el fin de tranquilizarme volví a tocarla de nuevo. Aún estaba húmeda, pero ¿me habría enfriado trabajando? Porque me pareció tibia al tacto, tibia y sin duda también un tanto pegajosa. No era la sensación de algo humedecido por agua, y en aquel preciso instante sentí que no estaba solo en la habitación. Había algo más, algo tan silencioso como invisible, pero ¿qué estaba allí? Ahora, para consuelo de aquellas personas propensas a tener miedo, he de decir, antes de continuar, que no soy nada valiente, pero aquel terror que, bien sabe Dios, era tan real, despertó en mí un interés tal que el interés se impuso a todas las demás consideraciones. Me quedé de pie un instante junto a la otra cama y solo medio consciente de lo que hacía, me sequé la mano que había tocado la mancha, pues su tacto, aunque no cesaba de repetirme a mí mismo que no era más que el tacto de la nieve derretida sobre el abrigo que había dejado allí encima, tenía algo de sucio y desagradable. Eso fue todo lo que sentí, pues en presencia de lo desconocido, y quién sabe si también de lo horrible, el sentido de la curiosidad, uno de los más aguzados que poseemos, pasa a primer plano. Así pues, ansioso por estar de vuelta en mi habitación lo antes posible, corrí escaleras abajo a coger el paquete de papel. Había aún luz encendida en la recepción y el sensible, en turno de noche, supongo, estaba allí sentado, descabezando un sueñecito. Mi entrada no lo despertó, pues llevaba puestas unas zapatillas de fieltro que no hacían ruido. Vi enseguida el paquete que buscaba, lo cogí y me fui, dejándolo tan dormido como lo había encontrado. No cabía duda de que la suya era una naturaleza envidiable. El sensible, fuera lo que fuese, podía al menos echar una cabezada sentado en su dura silla. El ocupante de la cama desocupada no requería sus servicios aquella noche. Cerré mi puerta sin hacer ruido, como hace uno por las noches cuando la casa está en silencio, y me senté enseguida a abrir el paquete de papel y a terminar mi trabajo. Estaba envuelto en una hoja de un periódico atrasado y, mientras forcejeaba con el último cabo del cordel que lo ataba, unas líneas atrajeron mi atención y también la fecha de la cabecera del periódico me llamó la atención. Una fecha de hacía casi 1 año antes, o, para ser más exactos, una fecha de hacía 51 semanas justas. Era un periódico americano. Y la noticia que recogía era esta.
los restos mortales del señor Silas R. Hume, que se suicidó la semana pasada en el Hotel Vieux Cité en Moulins-sur-Chalon, recibirán sepultura en su casa de Boston, Massachusetts. La investigación llevada a cabo en Suiza señaló que en un ataque de delirium tremens provocado por la bebida, se degolló con una navaja de afeitar. En el armario de su habitación se encontraron 3 docenas de botellas vacías de whisky escocés. Hasta ahí había leído cuando de pronto, sin previo aviso, se fue la luz eléctrica y me quedé sumido en lo que en un primer momento parecía la más completa oscuridad. Y de nuevo me percaté de que no estaba solo y ahora ya sabía quién era el que estaba conmigo en la habitación. Entonces me quedé absolutamente paralizado por el terror, como si una ráfaga de viento soplara sobre mi cabeza. Sentí que mis cabellos se agitaban y se ponían ligeramente de punta. Y supongo también que mis ojos fueron acostumbrándose a aquella repentina oscuridad, pues pronto pudieron distinguir el contorno de los muebles de la habitación a la luz que entraba de fuera, del cielo tachonado de estrellas, y entonces vieron algo más también que el simple mobiliario. Junto al lavabo que había entre las 2 ventanas se erguía una figura que llevaba puesto un pijama por todo atuendo y cuyas manos revolvían los objetos colocados en la repisa encima del lavabo. Luego dio 2 pasos y se metió casi de cabeza en la otra cama, que quedaba oculta en la oscuridad. Y entonces gruesas gotas de sudor empezaron a perlar mi frente. Aunque la otra cama seguía sumida en las tinieblas, yo podía ver de forma difusa pero suficiente lo que allí había. La forma de una cabeza descansaba sobre la almohada. El contorno de un brazo alzaba una mano hasta el timbre eléctrico que había al lado de la pared, y me pareció que lo oía sonar a lo lejos. Un instante después se oyeron unos pasos que subían a toda prisa las escaleras y avanzaban por el pasillo, y finalmente unos nudillos llamaron a la puerta. «El whisky de monsieur, el whisky de monsieur», anunció una voz desde afuera. «Perdone, monsieur, se lo he traído tan pronto como me ha sido posible». Un terror glacial seguía paralizando mis miembros, impotentes. Intenté articular palabra, pero no pude. Y otra vez volvieron a sonar los golpecitos en la puerta, acompañados por la voz que anunciaba a alguien que su whisky ya estaba allí. Al segundo intento, oí una voz que era la mía contestar con tono destemplado. «Entre, por el amor de Dios, estoy a solas con ello». Entonces sonó el chasquido de un picaporte al girar, y tan improviso como se había ido unos segundos antes, volvió otra vez la luz eléctrica, y la habitación se iluminó como un ascua. Vi un rostro que asomaba por detrás de la puerta, pero mis ojos seguían clavados en otro rostro, el de un hombre falto de carácter, acabado, que estaba acostado en la otra cama y que me miraba fijamente con ojos vidriosos. Estaba recostado sobre la cabecera y un profundo corte surcaba su garganta de oreja a oreja, y la parte inferior de la almohada estaba empapada en sangre que chorreaba por las sábanas. Y de pronto aquella horrenda visión se desvaneció. Y lo único que vi fue un camarero con ojos soñolientos que miraba a la habitación apostado en el umbral, pero su mirada soñolienta dejaba traslucir el terror y la voz le temblaba al hablar. «Monsieur, ¿ha llamado?», preguntó. «No, monsieur. No, monsieur no había llamado, pero lo que monsieur sí iba a hacer inmediatamente era instalarse en un sofá en la sala de billar». Vale, pues ese cuentito de fantasmas fue La otra cama de E. Benson. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras
suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Qué casualidad, ¿no? Voy a leerles un cuento de fantasmas y de repente todo en la nave de los gatos locos empieza a fallar. Ustedes me habían estado pidiendo, a ver, no de manera directa, pero me habían estado pidiendo un pretexto para abrir el tema, así es que abierto el tema está. Venga, cuéntenme sus experiencias fantasmagóricas. Yo la verdad es que, ya lo he dicho muchas veces, he tenido muy poquitas experiencias que podrían considerarse inexplicables, pero ninguna me ha dejado suficiente marca como para venir y contárselas. Y además con este detalle. Es curioso porque yo me quejo mucho de las descripciones y este cuento es hiper descriptivo. No obstante, tiene un tipo de descripción que me parece muy manejable. De hecho, sospecho que fue por la descripción que lo mandé a Cuentos de Reserva. Pero es una descripción bastante manejable. Seguramente cuando lo encontré por primera vez no me parecía tan manejable. Pero en esta ocasión, después del cuento del lunes pasado, que era una descripción dificilísima, en fin. Y también lo quise traer porque en las sesiones de los martes he mencionado que un recurso muy común del cuento victoriano, y este es un cuento victoriano, es esto de justificar de alguna manera lo que se va a decir, ¿no? Y aquí es clarísimo el ejemplo. Primero nos habla del clima, nos habla de sus expectativas, de cómo al llegar sus expectativas se van al caño, de la temperatura, la atmósfera, la nieve y todo, y después nos dice, quizás si así lo necesitas, podrías justificar lo que ocurrió a través de este pensamiento, ¿no? Y después nos suelta una historia completamente salida de los pelos. La otra razón por la cual lo compartí es porque, a ver, a mí me parece que la explicación que da, si yo tuviera que escoger una explicación que me convenciera de la existencia de estas cosas, la explicación que da a su amigo me parece muy atinada, ¿no? Esto de que todo lo que hacemos deja huella. Y algunas huellas son pues muy tenues y casi imperceptibles o incluso imperceptibles, pero que cuando hacemos cosas terribles quedan huellas muy muy fuertes. Me acabo de acordar, ahorita mientras estaba diciendo esto, me acabo de acordar, en una ocasión estaba pasando por un momento muy mal, muy mal anímicamente y muy mal en cuanto a relaciones de pareja. Estaba en la playa y acababa de tener una discusión con unas personas con las que iba. Muy fuerte, muy fuerte la discusión. Nos habíamos dicho cosas que no nos habíamos dicho en mucho tiempo y tal. Habíamos apagado el fuego, nos habíamos ido a dormir y de repente comenzó a rugir el mar con una... Estábamos durmiendo en casa de campaña y de repente comenzó a rugir el mar con una fuerza y con una bravía y con algo ahí. Y antes de que nos fuéramos a dormir, habíamos dejado como el lugar en donde habíamos estado sentados y tal, acomodado y la leña puesta y todo. Bueno, pues la cosa es que a la mañana siguiente cuando nos despertamos, y estaba además a unos metros de la casa de campaña todo esto, a la mañana siguiente cuando despertamos, el mar había barrido absolutamente todo, se había llevado los troncos en los que habíamos estado sentados, se había llevado nuestra fogatita, el agujero que habíamos hecho para hacer la fogata lo había cubierto de nuevo, o sea, parecía que ahí no había pasado absolutamente nada. Y me fue inevitable en ese momento pensar que el mar estaba limpiando las malas vibras que habíamos ido a botar ahí, ¿no? Y la verdad es que me fue tan impresionante que la siguiente vez que escuché al mar rugir a la tarde, escuché al mar rugir con esa fuerza, me descalcé y me metí así a penitas al agua y bueno, yo estaba muy metido en rollos de temazcal y cosas de la naturaleza y demás y me puse a cantarle al mar una canción de temazcal y serán las arañas o será coincidencia o lo que sea, pero esa noche se calmó bastante,
nos dejó dormir en paz, tal, y a la mañana siguiente, ya cuando nos íbamos, volvió a embravecerse. Yo dije, vale, está bien, o sea, nos está corriendo, me queda clarísimo que nos está corriendo. Empezó a correr un viento muy fuerte y de repente nosotros estábamos fuera de la casa de campaña, la arrancó de sus estacas y se la llevó. O sea, fue una cosa de locos. Y yo dije, me queda claro que el mar no nos quiere aquí, nos está corriendo. Y cuando íbamos de salida, le pregunté a una de las personas que estaban en los puestos a la entrada de la playa si había estado así de bravo el mar últimamente y nos dijo que no, que había estado muy bonito el clima y así de... Entonces, si alguna explicación pudiéramos darle a estas cosas extrañas, definitivamente yo me iría con la explicación del amigo del protagonista, que tampoco se nos dice cómo se llama, o sí se dice, creo que no, bueno, sí se dice cómo se llama el amigo, pero no me acuerdo. Lambert creo que se apellida. Así que, pues nada, eso. Eso y el hecho de que hoy les quería traer un cuento de fantasmas y todo falló. Todo falló. De verdad, yo no sé. Hacía meses que no fallaba nada y hoy falló todo. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, creo que aquí estamos. No sé, a lo mejor ya se nos cortó la transmisión hace un rato y yo no me enteré. Pues nada, pasamos a las ventanas de YouTube a ver si alguien quiere comentar algo. A leer todo el montonal de comentarios que aparecieron mientras estaban esperando. Gracias a toda la gente que esperó. Gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de la lectura. Pues nada, se abre diálogo. Terminemos hablando de qué será. Pues de fantasmas seguramente, ¿no? Lo más seguro es que terminemos hablando de fantasmas. Venga. En la horizontal no tenemos nada nuevo. Y en la vertical, a ver, en la vertical me quedé en los chistes de los electrones. Inteligencia Crónica dice, jaja, Fernando, parece que los electrones atómicos hoy están rebeldes. Fernando Ríos R responda, o están gordos y tienen sobrepeso. ¿Están de glotones y no han terminado de cenar? Pregunta Inteligencia Orgánica. Bueno, dice Inteligencia Orgánica. Inteligencia Orgánica dice, lo de la mujer más brillante es porque siempre iba vestida con lentejuelas. A lo mejor. Wakanda 3. ¿Eres gay? No, Wakanda, lo lamento. Todas tus ilusiones se rompen este día. Y pues nada, si te quieres desuscribir no pasa absolutamente nada. Si aún siendo heterosexual me aceptas, pues bienvenido seas. Inteligencia Orgánica dice, se ve bien. Wakanda 3 dice, gracias, pa. O sea, al parecer a este Wakanda le hacen falta las S en su teclado. Fernando Ríos R te dice que está intermitente porque a los electrones los anda persiguiendo la migra. Híjole, a lo mejor son electrones ilegales. Inteligencia Orgánica pone un emoji de fantasmita. Muy bien. Pues nada, venga, aviéntenme sus anécdotas. Querían que se abriera el tema. Se abrió el tema. También por eso dije, sí, está bien, venga. Hemos estado como bordeando el tema de los fantasmas, ¿no? Todo empezó con Corazón Negro de Atenea Cruz. Empezó con Corazón Negro de Atenea Cruz. Después vino... aquel cansancio, recuerdo, si no mal recuerdo. Ahora sí que sí, no mal recuerdo, que fue el cuento de la semana pasada. Y ahora venga. Dice Inteligencia Orgánica, en Colombia se dice mucho pa. ¿Será colombiano el Wakanda? Pues a lo mejor. No, yo digo que le hace falta la S en su teclado porque dice, ¿Ere gay? Y después dice, gracias pa. Entonces, yo creo que le hace falta la S a su teclado. ¿Quién sabe si será colombiano? Parece ser que no está. Parece ser que lo decepcionó que no le contestara, o a lo mejor lo decepcionó que le contestara que no soy gay y que ahí acaba toda su ilusión y entonces ya se fue. Venga. Yo tengo unas buenas historias, pues suéltalas, Inteligencia Orgánica, aquí te esperamos.
Todo tranqui. Por si no se dieron cuenta, las tertulias ya se pueden extender hasta las 3 de la mañana. Ya tengo sillita. Gracias a mi padre, al mismo que me regaló aquella radiocasetera cuando era niño, pues ahora me regaló una sillita. Y pues ya, estoy aquí bien comodín, comodón. Entonces, hasta las 3 de la mañana nos podemos quedar aquí discurriendo acerca de fantasmas. Venga, avienta la inteligencia orgánica. Es más, si necesitas que sea por videollamada, he dado muchísimas veces mis redes sociales. Llámame a Facebook y aviéntate todas las anécdotas que quieras aventarte. Sandro quiere contar algo de fantasmas. Sandro quiere abrir un podcast de fantasmas. No sé si Sandro está ahorita aquí. ¿Estás, Sandro? ¿Andas por ahí, hermano? Se me hace que no. Somos muy poquitos como para que ande Sandro por acá. Pero quién sabe. ¿Andas por aquí, hermano? ¿O no andas por aquí? Venga, inteligencia orgánica dice, una vez me dirigí con mi expareja, una chica con la que duré 12 años, y nos deja en suspenso. Pues te digo, marca al Messenger. Marca al Messenger de la nave de los gatos locos. O marca al Messenger de mi cuenta personal. Venga, aviéntalo. Yo con todo gusto te pongo en altavoz y que todo el mundo te escuche. Y aquí abrimos sesión de espiritismo, ¿por qué no? En esta noche tan bonita, el 3 de marzo. ¿No es 3 de marzo el Día de los Brujos? Déjame investigar porque creo que estamos jugando con fuego. Sé que es en marzo, pero no sé cuándo es el Día de los Brujos. No Día de las Brujas, sino Día de los Brujos. A lo mejor sí es hoy, andamos ahí moviéndole. Por eso es que Internet falló. Dijo, no, carnal, no le busques, mejor ni le busques. Aguántenme, voy a investigar. No, pero está súper próximo. Es el primer viernes de cada marzo. El Día de los Brujos en Catemaco, Veracruz. ¡Vámonos! O sea, el día que la nave de los gatos locos cumple 3 años, es Día de los Brujos. ¿Qué tal? ¡Nah, hombre! No tengo Facebook, lo cerré en el 2018. Uf, qué mal. Ni modo. Tendrá que ser para otra ocasión, inteligencia orgánica. ¿Alguien que quiera participar con alguna anécdota locochona? Fernando Ríos R. dice, el Día de los Brujos se celebra en Catemaco, Veracruz, el primer viernes de marzo. Efectivamente, Fernando Ríos R. O sea, el primer viernes de marzo, si no me equivoco. Sí, es el 7 de marzo, el día que esta hermosa, sensual y exquisita nave de los gatos locos cumple 3 añazos. Ese día es Día de los Brujos. Qué bueno que esta vez no voy a transmitir, no voy a hacer celebración. Para quien no sepa, se dice que el Día de los Brujos, y más si vives en Veracruz, lo mejor que puedes hacer es no salir de tu casa y menos en la noche. Entonces, ¿para qué le buscamos, verdad? ¿Para qué le buscamos ruido al chicharrón sabiendo que hace crack? Pero si quieren nos podemos citar el viernes y releemos algún cuento. Y si quieren que sea acá medio escabroso, pues también, no pasa nada. Inteligencia orgánica dice, mira esta historia cortita, venga. Avienta la historia cortita. Así es. Estaría bien, ¿no? El viernes 7, hacer transmisión y leer algo. Releer algo. Acá medio. No, mejor no. No sé.
Yo la verdad es que me ando con mucho no, me conduzco de. Soy una persona muy respetuosa, muy. ¿Para qué? ¿Para qué le buscamos? ¿Para qué le jalamos las patas al diablo? ¿Para qué le. Ah, en México se dice una muy grosera, ¿para qué le rascamos los huevos al león? Este. Nada, no me censures, YouTube, por favor. Vale. Estoy esperando la historia cortita de inteligencia orgánica. ¿Sí o qué? ¿Se arma o no se arma? ¿Alguien que quiera comentar algo? Además de inteligencia orgánica, que estamos esperando su historia cortita. ¿Alguien que quiera comentar, platicar, contarnos, quejarse, advertir de la caída de Apophis en 2029? Bueno, en lo que llega la historia de inteligencia orgánica, la otra historia que me sucedió, me sucedió justamente en la casa del famoso, del mencionado ya hace unos minutos, Sandro. Estaba en su sala, y eso fue súper breve, la verdad, o sea, tampoco hay mucho que contar. Estaba en su sala y de repente había una sillita infantil tirada, estaba con el respaldo sobre el suelo. Y de repente, clarito vimos, Sandro y yo, como la silla se levantaba y como algo salía corriendo. Yo pensé que era la gata, porque tienen una gata. Y le pregunté a Sandro si había sido la gata y se me quedó viendo y me dijo, no, hermano. Y yo así de, ok, vale. Y hasta ahí se quedó. No quise buscarle más, ni preguntar más, ni dudar más, ni nada más. Saúl Briceno Arciniega, saludos a todos. Saludos. Siempre llegando, dice hola, siempre llegando tarde. No te preocupes, lo ves en diferido. Si es por olvido, transmitimos lunes, martes y jueves a las 21 horas, hora de México, para que pongas una alarmita y ya, aquí nos veíamos. Venga, dice inteligencia orgánica. Cuando tenía 22 años aproximadamente, duré como un año sintiendo todas las noches cómo mi cama se movía. Mi pareja trabajaba en un hospital y muchas noches dormía solo. Sentía una especie de fascinación por estos hechos anormales. Me llegué a acostumbrar a las vibraciones de mi lecho. No sé si va a haber más. Estamos esperando si va a haber más. Saúl Briceno Arciniega dice, genial, vengo en una carretera sola y veo que están saliendo historias. Sí, acabamos de leer un cuento acá, medio fantasmagórico. No solo ocurría de noche, a veces de día también, dice inteligencia orgánica. Fernando Ríos R. dice, saludos Saúl, llegas a la tertulia para hablar de fantasmas e historias sobrenaturales por el tema del cuento. También hay muchas historias, ¿no? Hablando de carretera, también hay muchas historias en carretera. Y ahorita que decía, ahorita que estaba leyendo inteligencia orgánica, me acordé de otra. Ya van a empezar a salir. Yo era muy niño, muy niño, habré tenido que será unos 8 años tal vez, y estaba con un primo 1 o 2 años más chico que yo. Muy latoso, muy latoso, un poco, hasta cierto punto un poquito grosero. Estábamos tirados en el piso y estábamos... ¿cómo se llama esto?
estábamos coloreando, teníamos cuadernos de dibujo y estábamos coloreando. Y mi primo a fuerza quería que le diera el color que yo estaba ocupando. Y yo le decía, pues aguántame, deja que termine y ya te lo doy. No, no, dámelo, y dámelo, y dámelo, y dámelo. Y de repente pegó un grito a mi primo. Yo la verdad es que no lo vi, pero pegó un grito así, ¡ah! Como loquito. Y dijo, ya, dame, deja de asustarme. Y yo así de, volteé a verlo así con cara de, ¿qué te pasa? Y de repente llegaron su madre, mi madre, y preguntaron que qué pasaba. Y entonces mi primo contó que había visto cómo el colchón de la cama se levantaba como si lo estuvieran empujando desde abajo. Y curiosamente, en ese entonces mi hermano y yo nos traíamos un juego, y el juego era que según nosotros teníamos un duende que nos escondía cosas. Y entonces le dije, ándale, sigue de castrocito y vas a ver si no te va a venir a jalar las patas el duende. Y ya, eso fue todo. No me digan que se cayó la transmisión. Nah, hombre, nos están corriendo. Ya vámonos. Creo que se cayó la transmisión. Tengo la impresión de que se cayó la transmisión. Se cayó la transmisión. No puedo creerlo. Nos están corriendo. Definitivamente nos están corriendo. Nos están diciendo, ya dejen de moverle las patas a cosas que no saben. ¿Se cayó la transmisión? Ah, mira, sospecho que se cayó la transmisión. Sospecho que nos quedamos sin internet de nuevo. Voy a esperar nada más a que regresemos y pues ya despedimos. Hoy no quieren que estemos aquí. Ya estuvo. Dice Fernando Ríos R, sigues transmitiendo sin interrupciones. Ah, chis, ¿en serio? Qué raro. A mí me aparece aquí que se cayó la transmisión. Bueno, pues si sigo transmitiendo sin interrupciones. Sí, el gato seguramente se movió porque está agarrado a un pequeño pedestal y a veces sin querer lo golpeo. Entonces, no te preocupes. No es que... Bueno, quién sabe, a lo mejor es un poltergeist. Nada, ya, vámonos. No quieren que nos pongamos escabrosos. Y si no quieren que nos pongamos escabrosos, ¿quién soy yo para contradecir, verdad? Está rarísimo. De verdad, de verdad, de verdad. De verdadcita que está rarísimo. No me estoy inventando nada. Si ustedes vieran mi computadora dice que todo se cayó. Y por acá en el celular me dicen que sigo transmitiendo. Entonces, no sé. No sé en quién confiar. Todo se detuvo de pronto. Así en mi computadora todo está... Ah, pues se los puedo mostrar. Claro. A ver. Ahí les va. Vamos a cambiar el formato taller para que vean cómo está mi computadora. Para que vean que no miente, que no me estoy inventando cosas. Ahí estoy friseadísimo en la horizontal. Y en la vertical, de plano me dice que no se puede acceder a este sitio. O sea que nos hemos quedado sin internet según esto, ¿no? Según esto. Entonces, pues nada, vámonos ya. No nos quieren aquí, no quieren que hablemos de cosas sobrenaturales. No, el hombre de la otra cama no quería que contáramos su historia. Vámonos antes de que algo más grave suceda. No sé qué podría ser más grave que se caiga el internet en una transmisión, pero a lo mejor yo sigo hablando aquí como tonto, ¿no? Tengo la impresión de que estoy hablando como tonto porque de verdad, o sea, ustedes pueden ver, no se puede acceder a este sitio, está caídísimo. Y acá está, o sea, me queda así. Entonces, bueno, pues ya. Vámonos. Y acá, miren aquí, ven esta cosita de aquí. Ese es el indicador
de cuántos kilobytes por segundo, no, kilobits por segundo se están transmitiendo. Debe estar transmitiendo 10,000 y está transmitiendo 3,400. Eso es lo que me sucedió desde el inicio de la transmisión, 2,900. O sea, está... En fin, vámonos ya. Esto se acabó. Para mí ha sido un placer estar aquí. Hoy no me podré despedir leyendo sus comentarios porque, como podrán ver, yo no veo sus comentarios. Seguramente ustedes sí ven todo lo demás, pero yo no veo nada. Ah, bueno, puedo ver si están acá en... A ver. El chat en vivo. Lee los comentarios en vertical en el celular. Me propone Fernando Ríos R. A ver, vamos a ver los comentarios en vertical. Uy. A ver. Sí, estamos transmitiendo. Me acabo de escuchar ahí. R. A ver. Aquí están los comentarios. Y sí estamos transmitiendo. Yo no sé qué le pasa a mi computadora el día de hoy, pero seguimos transmitiendo. Vale. Vamos a leer ahora los comentarios a través del celular. Ni modo. Así es esto. El show debe continuar. Dice... Un día continúa inteligencia... A ver, lo voy a volver a empezar. Dice... Cuando tenía 22 años aproximadamente, duré como un año sintiendo todas las noches como mi cama se movía. Mi pareja trabajaba en un hospital y muchas noches dormía solo. Sentía una especie de fascinación por estos hechos anormales. Me llegué a acostumbrar a las vibraciones de mi lecho. No solo ocurría de noche, a veces de día también. Un día, a las 10 de la mañana, se movió mi cama nuevamente y yo, otra vez, el ente. Solo que en esa ocasión fue un temblor de tierra. De ese tamaño era lo acostumbrado que estaba aquella situación. El punto es que un día, ya viviendo en otra casa, porque nos habíamos mudado hacía poco, un día estaba acostado en mi cama escribiendo, estaba de día, eran también horas de la mañana. Estaba muy concentrado en lo que quería escribir y por alguna razón sentí una energía irregular. Ah, que quite el modo taller, perdón. Ajá. Seguimos leyendo. Sentiste una energía irregular y ahí nos quedamos. Ya volví al modo normal. Y por alguna razón sentí una energía irregular. Venga, inteligencia orgánica. Termina y ya nos vamos. Yo sentí la energía y dije, aquí está. Me quedé quieto y atento. Efectivamente, la cama empezó a moverse. Vamos lento porque pues, es por mensajes, ¿verdad? Pero... ¿Qué onda con mi computadora? Vamos a ver si ya regresó. Efectivamente, la cama empezó a moverse. Nos quedamos en eso. Yo seguía quieto en ese momento, exactamente en ese momento. ¡Y! El suspenso. Eso de repetir las frases es una estrategia para meter suspenso. En ese momento, exactamente en ese momento. Y pues más suspenso nos mete el hecho de que es por mensajes, ¿no? Vamos, inteligencia orgánica. Vamos, tú puedes. Un clavo de esos gigantes que yo guardaba encima de un lugar específico. Vamos, inteligencia orgánica. Tú puedes. Internet, de verdad, mi computadora está. O sea, yo confío que estamos transmitiendo porque inteligencia orgánica sigue mandando sus mensajes, pero... Y porque nadie me ha dicho, ya te caíste. Cayó y rodó. Un clavo de esos gigantes que yo guardaba encima de un lugar específico, cayó y rodó por las escaleras. Vámonos.
Y ay, nos vamos a quedar a medio chisme. En la casa hacía como silencio. Supongo que es como, porque puso compró. En la casa hacía como silencio. O había. En la casa había como silencio. Se me hace que nos vamos a quedar con la mitad del chisme porque está a 9% de batería mi celular. O sea, está a punto de morirse. Y el clavo cayó a escasos 3 metros y el clavo cayó a escasos 3 metros de donde me encontraba. No, no me estaba poseyendo nada. Soy yo cuando me trabo. Había mucho. Había mucho que. Vamos, inteligencia orgánica. Tú puedes. Tú puedes escribir más de 2 palabras por mensaje. Yo confío en ti. Orgánica. Tú puedes. Que no, ¿por qué? Perdón, se activó O sea, me queda claro. Yo estoy seguro que era esa energía que me buscaba y se manifestó a otro nivel. ¡Vámonos! Vamos al nivel 2. El jefe en nivel 2. Venga. Vamos, inteligencia orgánica. ¿Cómo va el internet por acá? Muertísimo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo no entiendo cómo es que seguimos transmitiendo. Si según todo esto estoy fuera de señal. El clavo yo lo mantenía siempre en el mismo lugar y nunca se cayó. Hasta ese día, obviamente, ¿no? Solo en esa ocasión, fin. Vale, vamos a volver a leerlo entero porque esto estuvo muy fragmentado. Dice... Cuando tenía 22 años aproximadamente, duré como un año sintiendo todas las noches cómo mi cama se movía. Mi pareja trabajaba en un hospital y muchas noches dormía solo. Sentía una especie de fascinación por estos hechos anormales. Me llegué a acostumbrar a las vibraciones de mi lecho. No solo ocurría de noche, a veces de día también. Un día a las 10 de la mañana se movió mi cama nuevamente. Y yo, otra vez el ente. Solo que en esa ocasión fue un temblor de tierra. De ese tamaño era lo acostumbrado que estaba aquella situación. El punto es que un día, ya viviendo en otra casa, porque nos habíamos mudado hacía poco, un día estaba acostado en mi cama escribiendo. Estaba de día, era también hora de la mañana. Estaba muy concentrado en lo que quería escribir y por alguna razón sentía una energía irregular. Yo sentí la energía y dije, aquí está. Me quedé quieto y atento. Efectivamente, la cama empezó a moverse. Yo seguía quieto en ese momento, exactamente en ese momento. Un clavo de esos gigantes que yo guardaba encima de un lugar específico cayó y rodó por las escaleras. En la casa había como silencio y el clavo cayó a escasos 3 metros de donde me encontraba. Había mucho, yo estoy seguro que era esa energía que me buscaba y se manifestó a otro nivel. El clavo yo lo mantenía siempre en el mismo lugar y nunca se cayó, solo en esa ocasión. Fin. Muy bien. Y se volvió a meter el... Sale, pues muchas gracias, Inteligencia Orgánica, por compartirnos una de tus múltiples historias. Yo hasta no tener pelos en la mano no defenderé nada. He tenido algunas experiencias así como... En otra ocasión, me acuerdo, estaba esperando un camión y de repente vi como una persona muy alta, muy alta, Slenderman. No, en ese entonces ni siquiera existía la leyenda de Slenderman. Una persona muy alta
salía de detrás de un poste de luz y comenzaba a caminar hacia mí, pero lo vi de reojo. Y cuando volteé, no había nadie. Y entonces estaba también con Sandro. Curiosamente, todo lo que me ocurre, casi todo lo que me ocurre sobrenatural, me ocurre acompañado de Sandro. Y volteo a verlo y se me queda viendo y me dice, ¿tú también lo viste? Y yo, sí. Y me dice, no era una persona. Y yo, ok, vale. No le pregunté qué era ni nada. Yo siempre que me suceden esas cosas me quedo así como con la duda de, tampoco quiero saber qué era, ¿no? Pero sí me dijo, no era una persona. Y yo así de, ok, vale. Y ya después de un rato, llegó el camión y nos fuimos. Y después cuando esperaba en esa parada, miraba de reojo. Y ahí sí ya, yo sé que ahí sí ya era mi imaginación. Sentía que en cualquier momento iba, más que mi imaginación, era mi sugestión. Sentía que en cualquier momento iba a volver a asomar esa cosa detrás del poste. Vale, pues... Fernando Ríos R. dice, Inteligencia, ¿qué te pareció tu narración en voz del capitán? Pues de verdad, de verdad que yo confío en que estamos transmitiendo solo porque veo que siguen mandando mensajes, pero la computadora está... O sea, está transmitiendo a 4, 3, a veces baja hasta 1000, cuando debería estar en 10,000. Está raro. Fernando, yo insisto, agarra una revista de cocina y la convierte en un relato de oro. Cuando quieran les leo recetas, claro que sí. Señor Myers, ¿qué onda, señor Myers? Saludos. Dice señor Myers, saludos, amigo. Saludos, señor Myers. Pues ya, vámonos, ¿no? Vámonos, porque esto de estar leyendo en el celular y estar dudoso de si esto está funcionando, no, está rarísimo, de verdad. De verdad. Esto lo podemos tomar como el primer especial de cosas sobrenaturales en la nave de los gatos locos. Porque, a ver, a mí me parece súper sobrenatural que mi computadora esté trabadísima a muerte, porque está trabadísima la pobre. Y que internet diga que ya casi ni estoy transmitiendo. Estoy a 4, a 3, de repente les digo que baja a 1. Y aún así seguimos aquí. A mí eso me parece bastante cercano a sobrenatural. Sale, pues vámonos. Si a ti como a mí te gusta... ¿Qué será? Es que sí me gustan los cuentos de fantasmas. Cuando están bien escritos, me gustan los cuentos de fantasmas. Me parece que este está muy bien escrito. Entonces, señor Myers dice, se oye perfecto y se ve también bien. Qué raro. Está rarísimo y lo que le sigue después. Buenas noches, Fernando, Damián. Buenas noches, Fernando, Damián, Amalia, señor Myers y demás tripulantes. Buenas noches, inteligencia orgánica. Si a ti como a mí te gustan de vez en cuando desempolvar algún cuentito de fantasmas y disfrutar de lo sobrenatural, si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las secciones de esta hermosa, sensual y exquisita nave de los gatos locos, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame Leerte un Cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y... hasta la próxima. Muy bien, Patso, muy bien. No sé cómo voy a finalizar la transmisión porque estoy congelado, pero bueno, finalizar transmisión aquí. Y no sé cómo voy a finalizar la otra transmisión. Pero intentaré. A ver, ¿cómo vamos a hacer para finalizar esta otra transmisión? Si no, bueno, pues se queda transmitiendo ahí. Les dejo mi estudio toda la noche. Vengo mañana por la mañana, todo dormido y lagañoso, a finalizar transmisión.
¿De verdad? No me deja. O sea, está... No me deja. No me deja. Punto. A ver si me deja terminar la transmisión aquí. Administrar videos. En vivo. No, no me deja. ¿Cómo voy a cómo voy a finalizar la transmisión del otro lado? Estoy yo intentando averiguar cómo finalizo la transmisión de este lado. ¿Alguien me puede explicar? Ni modo, se va a quedar ahí mi estudio. Si ven que algo se mueve, es el duende, seguramente. Seguramente que es el duende. Tengo la impresión de que la transmisión horizontal ya se cerró, ¿verdad? Pero la vertical, que es la que está caída desde hace rato y no se quiere levantar. Bueno, si no, de verdad, les voy a tener que dejar mi estudio ahí toda la madrugada, toda la noche, toda la madrugada. Si ven que algo se mueve, pues... O soy yo sonámbulo, que yo sepa no soy sonámbulo, pero bueno, voy a...